En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor Jesucristo, que Él pues en esta noche nos dé su gracia para poder yo transmitir la riqueza de la doctrina de la Iglesia, el Evangelio de la familia, y a todos para poder acoger lo que nos tiene preparado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta noche en que vamos a continuar con nuestro curso de formación de catequistas de novios, ¿no? El interés de este curso es formar catequistas de novios, como les había anunciado, y está así la invitación. No es propiamente un curso de novios, los novios solo están invitados. Así que vamos a ver esta noche algunos aspectos que son importantes para los catequistas tener en cuenta, de tal modo que todos podamos saber hacia dónde queremos llevar a los novios, qué es lo que queremos transmitirlos. Por eso, esta noche el tema se titula Preparación al matrimonio. Preparación al matrimonio. Veremos algunos aspectos de esta preparación. Y luego veremos, si nos alcanza el tiempo, las etapas de la preparación. La preparación al matrimonio, ¿no? Es la Iglesia y los últimos papas siempre han afirmado que es una necesidad, ¿no? Que la Iglesia en la cual se va dándose a sí misma, ¿no? Va buscando los mejores modos con esta pastoral familiar del cual ya hemos hablado. La Iglesia como madre y maestra siempre se ha preocupado por la formación y la santificación de las familias, ¿no? Esta santificación y esta formación en nuestros tiempos todavía aún es más importante por los diversos ataques que va suscitándose en contra de la Iglesia, en contra de la familia, porque tanto la Iglesia como la familia son sujetos importantes para poder frenar estos ataques que vienen de diversas frentes. La Iglesia, ya lo dice el Papa Juan Pablo II, es experta en humanidad. La Iglesia, que es experta en humanidad, experta en familia, quiere y desea ofrecer una luz desde el Evangelio. No solo unas cuantas normas, sino desde el Evangelio una luz sobre la familia para todas las personas. Ya lo decía el documento Gaudium et Spes de la Iglesia sobre el mundo actual del Vaticano II en el número 47, que la dignidad de esta institución matrimonial no brilla en todas partes con el mismo esplendor, puesto que está oscurecida por la poligamia, la epidemia del divorcio, el llamado amor libre y otras deformaciones. Dice el concilio que es más el amor matrimonial
¿no? El amor matrimonial, que después en el número 48 verá el matrimonio como una comunidad de amor conyugal, una comunidad de amor en la unidad, ¿no? Este amor matrimonial, dice el concilio, queda profanado muchas veces por el egoísmo, el hedonismo y los usos ilícitos contra la generación. Este texto del Concilio Vaticano II nos hace presente esta preocupación que tienen los padres conciliares por el matrimonio y la familia. Ya lo decía el Pontificio Consejo para la Familia, hay un documento del año 96 que se llama Preparación al Sacramento del Matrimonio. Pueden ir buscándolo en la página web, está ese documento, ¿no?, de preparación al sacramento del matrimonio. Este documento, preparación al sacramento del matrimonio, afirma que esta preparación de los novios, de las futuras familias a la vida conyugal y familiar es de suma importancia para el bien de la Iglesia. En este documento, que está dedicado justamente al tema de la preparación, que en el año 96 sale, ¿no?, justamente el 13 de mayo, ¿no?, es importante enmarcarlo porque antes ha salido, casi 12, 13 años antes, el Familiares Consorcio, ¿no?, que pedía esta nueva evangelización en la familia. Por eso dice este documento que en otras épocas la preparación al matrimonio contaba con la ayuda de la sociedad que reconocía los valores y beneficios del matrimonio. En nuestro tiempo, el matrimonio, pues religioso digo, de algún modo queda abandonado por el Estado, porque muchas veces el Estado es un Estado laicista o es un Estado ateo, agnóstico, contrario a la Iglesia, a la fe. Por tanto, en vez de encontrar el matrimonio y la familia siendo célula básica de la sociedad y de la Iglesia, pues no verán este auxilio, esta ayuda, este apoyo en la sociedad. Aún más es atacada, relegada, muchas veces, ¿no?, la familia es incomprendida, ¿no?, sobre todo la familia, como decía Papa Benedicto, fundada en el sacramento del matrimonio. Y de ahí la importancia que tiene la preparación de los novios. No es un tema solo de cumplir unos requisitos, que también es cierto que hay un requisito, pero el tema va más allá del cumplimiento de una norma, de un requisito. El tema para los que se van a casar y tanto para la Iglesia es ayudarles a descubrir la belleza de la vida conyugal. Esta belleza de la vida conyugal no solamente se descubre ya como casados, sino ya desde antes se tiene que vislumbrar de tal modo que la Iglesia los presente como algo bello. Por eso, el sacramento del matrimonio afecta, el sacramento del matrimonio incide en la existencia del hombre y la mujer, que se casan hasta que ellos puedan descubrir que el matrimonio es una vocación, ¿no? Es una vocación, ¿no? De tal modo que si no descubren que el matrimonio es una vocación,
habrán otros motivos por los cuales decidan casarse, que quizá no es una motivación no correcta o lo suficiente para que el matrimonio pueda permanecer hasta que la muerte los separe. Por eso el matrimonio, de algún modo diríamos que es un misterio grande. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, llama magnum mysterium al matrimonio. Este gran sacramento, magnum sacramentum, mysterium, del griego al latín se traduce como sacramentum. Este gran misterio, este gran sacramento, que es el matrimonio, que se equipara análogamente a la unión de Cristo con la Iglesia. Por tanto, hay una importancia. Juan Pablo II decía que en nuestros días es más necesaria que nunca la preparación de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1632, habla del sí de los cónyuges y afirma que el sí de los cónyuges, para que sea como un acto libre, responsable, ¿no?, que pueda fundar una alianza conyugal, y que necesita una preparación para el matrimonio. Y esta preparación, dice el catecismo, tiene que ser sólido, estable, ¿no?, que pueda fundamentar los valores humanos y cristianos, lo cual es de mucha importancia. En esta preparación, ¿no?, no solo hemos dicho que los agentes son el obispo, los presbíteros, el equipo pastoral, los esposos, toda la familia, pero los protagonistas son los novios, porque ellos son los que deberían estar más interesados, más contentos. Ellos son, como son los protagonistas, deberían estar más al tanto, ¿no?, de lo que la Iglesia les está preparando, y sobre todo del significado de la alianza matrimonial. Por tanto, hay algunos puntos, aspectos positivos y negativos que nos manifiestan la importancia de la preparación del matrimonio. El primer aspecto, los positivos, en cuanto a los aspectos positivos de la preparación del matrimonio, tenemos que decir primero que solo se valora lo que se conoce. Hay una necesidad grande que los novios, de parte de los novios, para que puedan descubrir la grandeza y la dignidad del matrimonio. No solo como algo sentimental, como algo que lo han visto en las telenovelas, sino lo que realmente es, lo que realmente enseña la Iglesia sobre el matrimonio. Por ejemplo, ¿no?, primero hay que saber que el matrimonio se establece por el sí de los contrayentes libre y responsablemente. Alguno me dirá, pero para eso ya lo sabemos, ¿no? O los novios me dirán, eso lo damos por descontado, todo el mundo lo sabe. Algún novio que está aquí pueden pensar que eso, ¿por qué lo repito tanto? Que el sí, el consentimiento, tiene que ser libre y responsable. Porque todos tenemos experiencia de matrimonios que llegan a fracasar. Todos tenemos experiencia de cómo, ¿no?, tantos matrimonios que han iniciado contentísimos, ¿no?, que han iniciado realmente
¿no? Eran imparables, que parecían unos novios que realmente se casaban por amor, porque se amaban, pero que pronto se acaba el amor y terminan divorciándose, el matrimonio acaba pronto. Pero también hay otra experiencia, que los procesos de nulidad, ¿no? Hay muchos y constantemente, ¿no? Ahora que ya se conoce y el Papa Francisco ha facilitado los procesos de nulidad matrimonial, entonces se va descubriendo que en ese proceso de nulidad matrimonial muchos pues desconocen aspectos esenciales o cosas que han dado por descontado, como esta afirmación, que el matrimonio se establece, se forma, se constituye por el sí de los contrayentes, que tiene que ser libre y responsable, de tal modo que en la vicaría judicial, ¿no? Hay, no solo en Arequipa, sino en todas partes, hay muchos procesos, hay una carga laboral bastante, porque cuando fracasa un matrimonio, acuden a la vicaría, pero que se manifiesta en esos procesos la falta de madurez, ¿no? La falta de madurez en la madurez psicológica afectiva en los novios, y que muchos procesos de nulidad pues se introducen con estas causales, sobre todo de inmadurez, ¿no? Y por eso es importante el enfatizar, ¿no? Para que después no digan que no lo sabían, ¿no? El tema de que tiene que ser un sí libre y responsable. Para que surja el matrimonio es necesario que el hombre y la mujer que se casan conozcan qué es casarse, ¿no? ¿Qué es casarse? Que puedan casarse y de verdad quieran casarse, ¿no? No solo lo den por supuesto, que a veces cuando entrevisto a los novios, ¿no? Cuando les pregunto por qué quieren casarse, alguno a veces se molesta y dice, pero es evidente que todos se casan por amor. Y cuando me dicen eso, yo siempre les digo que no todos se casan por amor, ¿no? Dependiendo también que entiendan por amor. Entonces, ahí es el tema, ¿no? Y de hecho, así como Juan Pablo II decía que no hay que dar por supuesto la fe, tampoco en el matrimonio no hay que ser ingenuos pensando que todos los novios que vienen a casarse por amor, porque siempre te encuentras con una sorpresa, con más de una. Y eso también pues hace sufrir. B. Segundo, entre los bautizados el matrimonio es un sacramento. Si los que se casan son bautizados, el sí con el que se unen en matrimonio, ¿no? Es un sacramento, ¿no? Que tiene una gracia especial, que se llama una gracia sacramental, ¿no? Por tanto, ¿no? Para poder recibir adecuadamente ese don, esa gracia sacramental, es necesario una preparación adecuada. No se trata de comprender la buena nueva de Dios sobre el amor humano en el matrimonio, de tal modo que, queridos hermanos, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Los sacramentos, el matrimonio, el día que se celebra, ¿no?
actúa por sí mismo, cada sacramento tiene una gracia, ¿no? Que se llama, que actúa ex opere operato, ¿no? Que el sacramento actúa por sí mismo. Pero es importante en cada matrimonio, en cada sacramento, la disposición del que lo recibe. Y esta disposición del que lo recibe se llama ex opere operantis, es decir, la gracia que se recibe en el matrimonio, en los sacramentos, se recibe al modo del recipiente, ¿no? Si unos novios que son de fe, que viven la fe, que tienen su comunidad, naturalmente recibirán, estarán su corazón más dispuesto a acoger ese don que uno que se casa por costumbre, por un acto social, ¿no? Que tampoco se dará cuenta lo que realmente está sucediendo. Podemos poner una imagen, ¿no? La imagen es la lluvia, ¿no? Cuando llueve, ¿no? Uno puede recoger agua y depende de cómo cada uno recoja con el recipiente. Si Ángela sale con un cilindro a la lluvia, pues recogerá lo que cabe en el cilindro. Si Porfirio sale con su balde, pues recogerá lo que cabe con un balde, ¿no? En un balde. Si Dayan sale con un vaso, con una taza, pues recogerá lo que cabe en una taza, ¿no? En una taza. Si Mariela sale, ¿no? A recoger agua con un colador, pues naturalmente no recogerá agua, se mojará el colador, pero no podrá recoger agua, porque el colador no retiene agua. De tal modo, también en el matrimonio, para recibir esta gracia bautismal, es importante esta preparación, ¿no? Para poder ir a sacar agua, a recoger agua, el agua de la gracia de esta vida divina, con un cilindro, un balde, una taza, o lamentablemente algunos también pueden ir a recoger agua con un colador y que eso no funciona. Por tanto, es muy importante por eso la preparación. Tercero, casarse es insertarse. Casarse es participar en el misterio de amor de Cristo por la iglesia, ¿no? Ese amor de Cristo por la iglesia. Efesios número 5, ¿no? Capítulo 5, ¿no? Efesios capítulo 5 es el que habla de cómo casarse, ese signo, ese misterio de amor de Cristo por la iglesia, ¿no? Que lo purifica, que lo mantiene inmaculada, santa. El matrimonio, por tanto, hunde sus raíces en la humanidad del hombre y de la mujer como una realidad natural, pero también no es solo una realidad natural, hemos dicho que es un sacramento, ¿no? Por eso, al ser un sacramento, el matrimonio es ser imagen y anuncio del amor de Cristo, ¿no? Del amor con el que Cristo ama a su iglesia, ¿no? Los esposos manifiestan, anuncian, muestran este amor de Cristo por la iglesia. Los esposos bautizados que se casan, de tal modo son insertados en el misterio del amor de Cristo. Decía el cardenal Ludwig Müller, ¿no? Que el sí de los esposos no se sostiene y cobra sentido en el sí eterno que Jesucristo ha dado de modo definitivo en la cruz. Jesucristo ha dado un sí al amor de Dios, un sí a Dios Padre. Ha dicho sí
quiero hacer la voluntad. Padre, hágase tu voluntad, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De tal modo que este sí de Jesucristo en la cruz, ¿no?, se manifiesta también en el sí de los esposos. Otro aspecto, que es el cuarto, la fidelidad matrimonial, ¿no? Es decir, es la realización personal, ¿no?, y respuesta de los casados, ¿no?, a la vocación a la santidad, ¿no? Esta fidelidad de los esposos, ¿no?, es una muestra, un signo de esta vocación a la santidad. La perfección que como personas, como creyentes, están llamados, ¿no? Esta perfección en la vida cristiana se llama la santidad, ¿no? Esta santidad, esta perfección, sí se da en el ejercicio de su libertad de cada cristiano. Esta perfección se da en el existir de la vida de cada uno, ¿no? Por eso la fidelidad matrimonial no es algo secundario e irrelevante, al contrario, es imprescindible para que pueda vivirse el matrimonio en la verdad, en la verdad. Por otra parte, también hay aspectos negativos que nos impulsan a dar importancia a la preparación del matrimonio. No queremos dar una enumeración completa, detallada de los argumentos y motivos para poder prepararlos, sino solamente algunas pinceladas. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, en el número 40, afirma de esta importancia y de la necesidad, ¿no?, que se tiene para poder preparar. Uno de los motivos que pone el Papa es que para la necesidad de preparar a los novios es la falsa idea de libertad, ¿no? El Papa afirma, el Papa Francisco en Amoris Laetitia, ¿no?, en el número 40, que se ha dado una difusión de una cultura contraria a la fe cristiana y muchas veces contraria a la persona, a esos cambios antropológico-culturales del cual habla el Papa en el capítulo 2 de Amoris Laetitia, ignora el valor trascendente de la persona humana. Al reducir a la persona a un cuerpo, al reducir a la persona a la materia, negando su aspecto espiritual, la espiritualidad, ¿no?, lo que ha hecho es reducir a la persona solo a un montón de fenómenos que no tienen conexión, ¿no? Hay una idea falsa de la libertad, ¿no?, en cuanto que se afirma a la persona como un ente autónomo, ¿no?, totalmente autónomo, de tal modo que es incapaz de que pueda recibir una formación, ¿no? Muchas veces con esa idea falsa de libertad se dice, ¿qué me pueden decir los demás?, ¿no? Uno se atreve a decir, ¿qué me pueden decir los demás? ¿Qué me puede decir los matrimonios, ¿no? ¿Qué me pueden decir los catequistas? ¿Qué de nuevo me puede decir el padrecito, ¿no? Aún más desde esa idea falsa y a veces en sentido de
peyorativo, se dice que puede saber el sacerdote si no es casado, ¿no? También al médico, pues vas, el médico no necesita enfermarse para saber ejercer la medicina, ¿no? De tal modo que también, ¿no?, la experiencia de la iglesia que es rica en humanidad, pues nos quiere transmitir una idea clara, sana de la persona, del matrimonio y de la familia. Segundo punto, motivo negativo y por el cual hace falta la preparación al matrimonio, es una concepción equivocada de la sexualidad, ¿no? Una concepción equivocada de la sexualidad. Desde la revolución sexual de mayo 68, el significado de la sexualidad muchas veces se ha reducido a la genitalidad o se ha reducido a algo carente de sentido que tiene para el hombre, ¿no? Para el matrimonio, para la familia. Este sentido equivocado de la sexualidad, pues se manifiesta, ¿no?, como antes de la revolución sexual, ¿no?, el sexo era un tabú, era un tema que fácilmente los papás no hablaban con los hijos, de tal modo que era un tema que no se hablaba. Del hecho de que no se hablase del sexo en público, de modo que los papás hablen a los hijos, no quiere decir que no se cometían pecados de sexualidad desordenada, ¿no? Habían pecados siempre, ¿no? Pero ha sido como un péndulo del reloj, de tal modo que si antes estaba aquí el péndulo del reloj, que era un tabú, con la revolución sexual el péndulo del reloj pasa al otro extremo, ¿no?, que se habla ya de una liberación del sexo, el sexo deja de ser tabú y comienza a hablarse y a venderse y todo lo demás, de tal modo que pasa a un culto al cuerpo, ¿no? Es muy importante en este culto al cuerpo que el cuerpo esté sano, que el cuerpo esté bello y sobre todo el cuerpo que seduzca y atraiga, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Que con este culto al cuerpo, no solo ya en los gimnasios, en estas cirugías, ¿no? Por eso el tema de la belleza mueve millones, ¿no? La belleza en este culto al cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro de Jesús María Silva, ¿no? Si alguno conoce este libro, Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. José María Silva es un sacerdote. Este libro ha sido publicado en el año 2018, ¿no? Año 2018, Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. Es un libro interesante, si alguno lo tiene a mano, lo puede leer, ¿no? La sexualidad al desnudo. Entonces, ¿no?, esa idea errónea, ¿no? La sexualidad, en primer lugar, más que un objeto, es un don de Dios para el hombre y para la mujer, ¿no? Al Dios, al crearnos como seres sexuados, ¿no?, nos ha dado un don a cada uno y el sexo también va configurando a la persona tanto como varón como mujer, ¿no? Entonces, la sexualidad, si es un don, es dado por Dios para la donación, ¿no? Para una donación en el matrimonio del hombre a la mujer, de la mujer al hombre.
¿no? Y ese tema, por ejemplo, es un tema que veremos más adelante, pues con calma será un día dedicado a ese tema. Otro motivo por el cual es importante la preparación es la pérdida de la identidad matrimonial. Es decir, en nombre de la libertad, en nombre de una mentalidad de amor libre, de un modo equivocado de concebir el matrimonio, ¿no? También hay una pérdida, la mentalidad actual que lleva una cultura de descarte en lenguaje del Papa Francisco, o si no una cultura de muerte, como Juan Pablo II llamaba, va disminuyendo el sentido del matrimonio. Es decir, el matrimonio ya en algunos lugares y por algunas personas es visto solo como algo que hay que celebrarlo en la iglesia y que después no afecta en la vida de los esposos. Mucho menos al contrario, y por eso, perdón, ¿no? Que una vez que se celebra el matrimonio, muchos ya no vuelven. El matrimonio no es un aspecto privado solamente de los esposos, sino que tiene un valor público, tanto a nivel eclesial, ¿no? Como social. ¿No? No es una cuestión de los novios. A veces no solo son los novios los que piensan que es algo privado, sino también, aunque no se diga, pero también los creyentes, los amigos, pongamos un ejemplo, ¿no? De una boda que se celebra, ¿por qué llegan tarde los invitados? ¿No? Te invitan que el matrimonio es 12 del día, algunos te ponen todavía hora exacta, pero que llegas a la 1, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿no? Hay varias concepciones, pero una de ellas es que no crees en el matrimonio, que sea un sacramento, piensas que ellos ahí se casan, que lo más importante es que estés en la boda al final, en la foto, pero no lo ves como algo importante el sacramento, la celebración. Algunos piensan que la fiesta, no, la fiesta está en el local, en la comida, en el baile, en el trago, que ahí está la fiesta. Ciertamente todo eso es una fiesta, pero la verdadera fiesta está en la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es la fiesta? La fiesta indica expresar la alegría que uno tiene dentro hacia afuera. La alegría de los novios, del amor de los novios, se exterioriza en el sí que se dan en el matrimonio y eso lo comparten con todos. Eso lo comparten con la familia, los invitados. La presencia del sacerdote en el matrimonio es otra cosa, es otro cantar porque es un testigo cualificado que acoge el sí, el consentimiento de los esposos en nombre de la iglesia, ¿no? Qué importante, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Si alguna vez tú has sido invitado al matrimonio, ¿por qué has llegado tarde? Porque más importante ha sido tu vestido, tu peinado, ¿no? O poder estar en la celebración misma. Cada uno puede responder, como dice el Papa Francisco, cada uno responda en su corazón. Por otra parte, ¿cuál es el sentido y la finalidad de la preparación al matrimonio? Si los protagonistas del sacramento del matrimonio son los novios, los contrayentes, ¿no? ¿Por qué tiene que interesarse más la iglesia y poder estar empujando a los novios, ¿no?
en el fondo ellos tienen que ser los más interesados, ¿no? Los más interesados, los más contentos, los que deberían ir a pedir esta ayuda, poner los medios adecuados. No solo son los interesados de su formación, preparación, sino también los novios son responsables de su preparación. La iglesia hace lo que está de su parte para poder preparar a los novios. Pero que los novios sean los primeros interesados y los responsables de su preparación, esto no impide que puedan intervenir otras instancias, pueda haber otros medios como la iglesia, ¿no? Como la parroquia, los matrimonios y la misma sociedad. Decía Augusto Sarmiento que la preparación matrimonial ha de estar orientada a que los novios que se casan se eduquen y se formen de manera que puedan realizar una celebración válida, digna y fructuosa. Es decir, el sentido, la finalidad de la preparación de los novios tiene estos tres aspectos, ¿no? Primero, que sea una celebración válida, digna y fructuosa. Válida en el sentido de que el sí que se digan, que se entreguen, sea voluntario libre, sea un acto humano, sea un sí consciente, no sea un sí consciente. Digna, es decir, no que estén más preocupados por la foto, por la cena, ¿no? Sino que sea una celebración digna, una liturgia digna. En esta liturgia, que los ministros, que son los novios, puedan participar, no solo leyendo la lectura, sino puedan vivirlo realmente, ¿no? Por ejemplo, escogiendo las lecturas con anticipación. El ritual del matrimonio este es el ritual del matrimonio de la Iglesia Católica. Este ritual del matrimonio, ¿no? Que es el que nos dice, aquí están las normas, las rúbricas de la Iglesia, nos dice cómo tiene que celebrarse un matrimonio católico. Así como cuando celebramos la Santa Misa, hay un misal y en el misal están las rúbricas, ¿no? Las rúbricas que nos dicen cómo un sacerdote tiene que celebrar una misa católica. Porque si yo como sacerdote empiezo a cambiar las cosas porque no me gusta a mí, porque no me parece a mí, entonces en el fondo ya no es una misa católica, sino es una misa según el rito del padre Walter Soto, pero no según el rito de la Iglesia Católica, o sea, según el rito de cualquier padrecito, menos como pida la Iglesia. De ahí la importancia de respetar estos rituales. Para cada sacramento hay un ritual. Y en este ritual hay unas propuestas de montón de lecturas, ¿no? Sobre el Antiguo y Nuevo Testamento, Evangelio, que los novios pueden escoger, ¿no? Pueden dialogar con el párroco o con el sacerdote que les va a celebrar el matrimonio y escoger, pero no escoger de un día para otro, sino poder verlo, ¿no? Si se van a casar, ¿no? Quizá durante las charlas o después de las charlas, ya antes, mucho antes de la celebración, que los novios puedan revisar y decir, esta lectura queremos porque esta lectura es lo que va a marcar
su vida matrimonial, ¿no? Yo en mi ordenación sacerdotal he elegido una frase del Salmo 25, del Salmo 15, ¿no? Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad, ¿no? Eso es lo que he puesto, ¿no? Y realmente siempre lo pienso y veo mi vida y digo, me encanta mi heredad, me encanta lo que el Señor me ha dado, ¿no? En medio de mis debilidades, de mi fragilidad, pues el Señor se fía. Me encanta mi heredad. Igual también en los esposos, ¿no? Pero todo esto hace falta que sea una celebración válida, digna y fructuosa, ¿no? En esa celebración, ¿no? No es por echarme flores, pero yo cuando me ordené sacerdote, ciertamente de seminarista, había acompañado a varios obispos en ordenaciones sacerdotales como acólito y sabía el esquema, el orden del rito de la ordenación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues aprender de memoria todas las respuestas, todo el orden, ¿no? de la celebración, ¿no? De tal modo que yo era consciente en qué momento pues había que ponerse de rodillas, postrarse, a responder a las preguntas que hacía el obispo, ¿no? Igual también en el matrimonio es importante, ¿no? Que la liturgia, los novios lo puedan cuidar. Y para eso están los catequistas. Los catequistas poder ayudarles, ¿no? Poder ayudarles, ¿no? A poder preparar, a poder celebrar, a poder vivir, ¿no? Y eso requiere tiempo. Con 2, 3, 4 charlas es imposible, porque esto requiere una catequesis, la celebración. Y con 3 charlas, 4 charlas o 5, pues no alcanza tiempo, ¿no? Quieres decir muchas cosas, pero no puedes. Al final, pues queda al vacío, ¿no? De ahí que importante es esta celebración válida, digna y fructuosa. Pero también la preparación tiene como finalidad ayudarlos a capacitarlos para llevar a cabo la misión de la vida conyugal. La preparación no es solo para que vivan sin divorciarse, sino que su vida como esposos, y para eso es que los catequistas debemos formarlos a los novios, es que ellos tienen que ser testigos del amor de Dios. Esa es su misión. La misión de los esposos es hacer presente a Dios en este mundo, en esta generación. Hacer presente el amor de Dios a tanta gente que está buscando, pidiendo encontrarse con Dios, ¿no? Esa es la misión, ¿no? Pero para eso necesitan, pues, poder recibir este anuncio de la buena noticia de la familia, este anuncio de la buena noticia del amor de Dios, este anuncio de que con su matrimonio los esposos hacen presente, están insertados en el amor de Cristo. La realidad del matrimonio es tan rica que siempre se puede profundizar más y más. Cada etapa de la preparación a la vida matrimonial no puede considerarse como algo secundario. Es decir, hay etapas que no se puede quemar, no se puede quemar etapas. Si ustedes han visto la película El Padrecito, ¿no? Cuando la sobrina del padre Damián, el padrecito de Cantinflas, lo llama Danubio, ¿no? Y su enamorado cuando quiere, un día, esa noche que sale, y le dice que no puede irse por el atajo, ¿no? Tiene que quererlo por el camino recto, le dice en sus palabras,
¿no? El padrecito de Cantinflas, ¿no? Y ese quemar etapas, ese irse por el atajo, pues no ayuda a crecer como novios, a crecer como después como esposos. A veces hay cosas que se reducen a lo meramente sentimental, ¿no? Uno cuando anuncia el matrimonio dicen, uy, te ha llegado la media naranja, ¿no? La media naranja. La media naranja, ¿no? Hay un libro, otro libro, Alberto Alberca, que se titula en forma de pregunta, ¿quieres casarte conmigo? ¿No? ¿Quieres casarte conmigo? Este libro de Ediciones Palabra. Este libro toca el mito de la media naranja, ¿no? Y en este mito de la media naranja, uno a veces, cuando todo lo reduce al sentimentalismo, pues el mito de la media naranja es hermoso, pero la vida matrimonial, ¿no? No se concibe nunca como los esposos no son dos mitades, no son dos mitades iguales, sino que son dos personas, dos historias distintas que están llamados a una complementariedad, ¿no? A una complementariedad, ¿no? A ser complementos el uno para el otro. Por eso este autor, ¿no? Dice que este mito de la media naranja, ¿no? Este mito de la media naranja es un a alguien se le habría ocurrido en un momento poético, dulce, con su pareja, si es que realmente así fue. Quizá hay otras imágenes para poder hablar de esta media naranja, ¿no? Como es, por ejemplo, un campo, ¿no? Los esposos, ¿no? Se pueden concebir como un campo porque cada uno, ¿no? Son dos porciones de la tierra moldeadas, ¿no? Como Adán y Eva, moldeadas, ¿no? Y que estas dos porciones de la tierra tienen que ser ni muy duras, ¿no? Ni muy blandas. Tienen que ser lo suficientemente blanda como para ser moldeadas, pero también tiene que ser dura como para poder resistir muchas influencias externas que pueden sufrir el frío, la lluvia, ¿no? Como tiene que soportar la tierra, ¿no? Y de tal modo que es interesante ver cómo en esta realidad tan rica, ¿no? Se puede ir profundizando cada vez más. El Papa Juan Pablo II afirma en Familiares Consorcio número 51 que la misma preparación al matrimonio cristiano se califica ya como un itinerario de fe, ¿no? Se tiene que ser calificado como un itinerario de fe, ¿no? Este itinerario de fe, dice el Papa,
es una ocasión privilegiada para que los novios puedan volver a descubrir y profundicen la fe recibida en el bautismo y alimentada con la educación cristiana. De esta manera, reconocen y acogen libremente la vocación a vivir el seguimiento de Cristo y el servicio al reino de Dios en el estado matrimonial, ¿no? Un servicio al reino de Dios en el estado matrimonial. Por tanto, queridos hermanos, ¿no? Hay una importancia grande, ¿no? Para poder aventurarnos en este itinerario de preparación de los futuros novios, ¿no? Como catequistas, como equipo de pastoral familiar. En el número 68, el mismo Juan Pablo II, en Amoris Laetitia Familiaris Consortio, decía que una vez más se presenta en toda su urgencia la necesidad de una evangelización. Aquí el Papa utiliza una necesidad como una evangelización, ¿no? Como una necesidad, una evangelización, una catequesis prematrimonial y postmatrimonial, puestas en práctica por toda la comunidad cristiana, para que todo hombre y mujer que se casen celebren el sacramento del matrimonio no solo válida, sino también fructuosa, ¿no? Por tanto, esta preparación, ¿no? Al matrimonio, ¿no? Tiene que tener una perspectiva grande. Por tanto, vamos a quedarnos aquí, ¿no? Esta noche sobre esta preparación de los novios, preparación a la vida matrimonial. Si alguno tiene alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, podemos dialogar.